Delphias Audiolibros presenta, Halo, Oblivion. Una novela impresa escrita por Troy Denning, lanzada el 24 de septiembre de 2019, es la secuela de Halo, Silent Storm y la tercera entrega de la serie A Master Chief Story. Capítulo 15. 1228 horas, 7 de junio de 2526, calendario militar. Sitio de aterrizaje de la UNESC Phyllis Bitley, meseta de los arbustos de cristal. Montañas de la desesperación, planeta Neterop, sistema Efira. 18 kilómetros en el recorrido del equipo azul, el suelo comenzó a mostrar una serie de altas y suaves colinas que bloqueaban su vista de la meseta que estaba delante. Los arbustos de cristal fueron dando paso lentamente a altas plantas de láminas en forma de diamante que trataban de envolver cualquier objeto que las rozaba. Las piernas de John ardían por el esfuerzo, y sus pulmones dolían como si estuviera respirando amoníaco. Su traje dérmico tenía problemas para liberar el calor corporal y podía oír el polvo acumulado en las articulaciones de la Mjolnir. Pero su HUD solo mostraba 1000 metros hasta la Bitley. Habían pasado solo 33 minutos desde que la transmisión de emergencia del capitán Kanye informara de la llegada de una gran fuerza alienígena desde la golpe de suerte, y el lejano grito de los cañones de plasma del Covenant le sugirió a John que él, Fred y Linda habían llegado a tiempo para repeler el intento de abordaje. Golpeó la culata de su BR-55 sobre su antebrazo para asegurarse de que el barril no estuviera lleno de polvo o residuos. Revisión de armas, dijo John en el canal del equipo. El equipo seguía corriendo en una desproporcionada formación escalonada, pero ahora Fred estaba en la punta, con John unos 100 metros detrás de él y a la derecha. Linda estaba unos 100 metros detrás de John, y también a la derecha. John retrajo la palanca de carga del BR-55 y pasó el selector de fuego por cada posición, comprobando que el gatillo se movía libremente. Todos los rifles de combate y asalto del UNESC estaban diseñados para funcionar en condiciones duras, pero el polvo fino levantado por kilómetros de duro recorrido estaba resultando demasiado duro para el equipamiento. Ralentizaba los ventiladores y obstruía los filtros, y se acumulaba incluso en una fina película de aceite para armas para crear capas apelmazadas que amortiguaban los golpes de martillo y limitaban el movimiento del gatillo. Una vez que John confirmó que el BR-55 seguía funcionando, lo cambió por la subametralladora AM-7 y repitió el proceso rápidamente. Luego revisó los sellos de polvo en los tubos de misiles que llevaba para el lanzacohetes M41 de Fred. Luego realizó una inspección visual de cada una de sus granadas, prestando especial atención a los deslizadores de iniciación. Tuvo que soplar un poco de aire a través de su ventilador para sacar algo de polvo de los deslizadores, pero por lo demás todas sus armas estaban en buen estado. Deberían haberlo estado. El equipo ya había realizado 2 comprobaciones a lo largo del camino. John devolvió todas sus granadas a su mochila, luego volvió a agarrar el BR-55 y revisó las luces de estado de Fred y Linda. Ambos en verde. Armas listas. Su HUD lo ponía a 700 metros de la Bitley, con Fred todavía a 100 metros adelante. Fred y Linda tenían que estar tan exhaustos como John, los circuitos de multiplicación de fuerza de la Mjolnir no podían hacer todo el trabajo. Pero los tubos de hidratación de todos estaban entregando una solución de glucógeno monosacárido que les proporcionaría energía para la lucha que se avecinaba. Lo que significaba que deberían estar listos para la batalla sin tener que hacer un descanso. Aún así, valía la pena asegurarse. Una casi carrera de 19 kilómetros era difícil, incluso para los Spartans. ¿Todos en condiciones para atacar?, preguntó John. Todo el equipo de apoyo está operativo. Un par de luces de estado parpadearon en verde dentro del casco de John. Estoy listo para empezar, dijo Fred. Subió una colina y comenzó a bajar por el otro lado. Pero algo se siente mal ahí arriba. ¿Cómo qué? John no dudaba de los instintos de Fred, casi siempre eran precisos. Pero era difícil prepararse para algo. Sé más específico. De acuerdo. Es una especie de revoloteo estomacal. Basta, ordenó John. No es momento para bromas. ¿Quién está bromeando?, respondió Fred. Te lo estoy diciendo, algo se siente mal. Tiene que ser la artillería, dijo John. Es todo lo que necesitamos ahora mismo, lo que estamos escuchando. No, dijo Linda. Creo que el problema está en lo que no oímos. John subió la colina detrás de Fred. Una astilla de metal gris apagado se hizo visible adelante, apenas asomándose sobre la cima de otra colina más alta. Tenía que ser su primer vistazo a la Bitley. ¿Qué es lo que no oímos?, preguntó. Cohetes, dijo Linda. Armas de defensa de punto. Ella tenía razón, por supuesto. La Bitley era solo una nave de salvamento, pero incluso esas llevaban cápsulas de misiles y sistemas de defensa de punto. A menos que las cápsulas de misiles apunten en la dirección correcta,
serían inútiles contra una fuerza de superficie. Pero al menos un par de torretas de defensa de punto deberían haber estado en posición para defenderse del abordaje alienígena. Las armas dependían de la tecnología de aceleración lineal magnética para lanzar corrientes de proyectiles altamente explosivos de 50 mm contra las amenazas entrantes, por lo que John y sus compañeros deberían haber oído una cadena interminable de crujidos y golpes cuando las ráfagas supersónicas rompían la barrera del sonido en el camino hacia sus objetivos, para luego detonar en el impacto. John solo escuchó los esporádicos cañones de plasma. Ni cohetes, ni granadas, ni disparos de rifles. No había ningún sonido defensivo, hasta que un débil crujido que reconoció como una llamativa ráfaga de microondas susurró sobre la cima de la colina. El crujido fue seguido por un estruendo apagado y una distante ovación. Una ovación levantada por voces jóvenes. Luego se interrumpió por el chillido intenso de los cañones de plasma. Un arma de microondas crujió de nuevo, luego se quedó en silencio y fue respondida por un fuego más frecuente del Covenant. John comenzó a tener una sensación de hundimiento. Cuando Fred se acercó a la cima de la siguiente colina, John dijo: «Paremos para hacer un reconocimiento. Quiero entender la situación antes de atacar». «¿Qué hay que entender?». Fred cayó sobre su vientre y comenzó a gatear hacia la cima de la colina. «Un grupo de niños están peleando con un grupo de alienígenas por una nave de la ONI, y necesitan ayuda». Mientras Fred hablaba, ya estaba mirando por la colina. Inmediatamente volvió a bajar y comenzó a preparar el M41 para disparar. ¿Tan malo es?, preguntó John, aún ascendiendo. «No exactamente», dijo Fred. «Ya verás». John se detuvo a 20 metros de la cima de la colina, y luego se arrastró el resto del camino de rodillas y codos. Todavía respiraba con dificultad, pero fue un alivio dejar de correr. Tomó un sorbo de su tubo de hidratación, y sus piernas y brazos inmediatamente comenzaron a sentirse más fuertes a medida que la solución rejuvenecedora hacía su trabajo. Se desvió alrededor de un puesto de plantas de láminas, sin querer llamar la atención sobre sí mismo, activando su respuesta envolvente. Luego empujó su cabeza hacia arriba para ver qué había más allá de la colina. La Beatley estaba metida en el valle poco profundo que había debajo, una colosal nave en forma de herradura que se elevaba tan alto como los montículos que la flanqueaban. Las dos patas de la nave descansaban sobre puntales tan grandes como tanques de combate principales, y entre los puntales colgaban los cuellos de los propulsores de empuje lo suficientemente grandes como para cubrir a todo un merodeador de la clase Rise. Sobre el casco en forma de arco de la nave, varias bandas de puertos de observación marcaban la ubicación del puente y de los compartimentos de habitación. El borde interior del arco estaba revestido a ambos lados con las puntas de 50 enormes garras, que podían extenderse para agarrar el casco de cualquier embarcación con una longitud inferior a 400 metros. En su sesión informativa sobre la misión, John había aprendido cómo la Beatley se proponía recuperar el objetivo. Después de que el equipo azul abordara la golpe de suerte y matara a todos los alienígenas a bordo, supuestamente antes de que alguno de ellos detonara una carga de autodestrucción, la gran nave de salvamento se deslizaría por encima de la fragata del Covenant y agarraría a la nave entre las garras de la misma. Entonces el mastodonte los lanzaría a ambos fuera del pozo gravitatorio de Neterop, saltaría al desliespacio tan pronto como fuera posible, haría una larga serie de deslizamientos subsiguientes al azar y volvería al espacio controlado por la humanidad. Con suerte, sin una flota del Covenant cerca. El objetivo de la misión, la propia golpe de suerte, estaba situada en el lado opuesto de la meseta, un disco borroso por la refracción cuyo casco púrpura se parecía más a una sombra que a una fragata. Los únicos detalles que John podía ver eran su largo cuello y su popa de cola de Milano. El resplandor del calor le impidió ver la muesca que los destructores de la Fuerza de Tarea Pantea habían puesto en su popa, cuando saltaron y echaron a andar todo este lío. Y entre las dos embarcaciones, a unos 1000 metros de la Beatley y a 4000 de la golpe de suerte, se cruzaba el mismo estrecho cañón por el que corría la autopista olvidada, el mismo profundo abismo por el que había subido el equipo azul cuando capturaron a Lena y a los dos chicos en su corredor de montaña. Con sus meandros y profundidades sombreadas, el cañón se asemeja a una gran serpiente negra asoleándose en la estrecha meseta. En el lado más cercano a la Beatley, había media docena de puntos anchos donde grandes barrancos caían de la cordillera y cortaban enormes muescas en el borde del cañón. En el lado cercano de la brecha, 4 de los corredores de montaña de los nativos bailaban de un lado a otro a lo largo del borde, esquivando los pernos de plasma que llegaban. El corredor más lejano estaba tan distante que parecía poco más que una cabeza de alfiler de luz borrosa, mientras que el más cercano era del tamaño de la palma de la mano de John. Claramente estaban devolviendo el fuego con sus armas de microondas, porque a través del cañón, los arbustos de cristal se estaban desintegrando en una neblina brillante y las plantas de láminas estallaban en columnas de llamas danzantes. A medida que avanzaban las batallas, apenas calificaban como una escaramuza. Pero cuando John amplió la imagen, vio que la lucha había sido mucho más intensa antes.
La meseta del lado del abismo del Covenant estaba llena de las formas indistintas de equipo y cuerpos, 19 de ellos, para ser exactos. Otros 6 alienígenas, todos ellos élite a juzgar por sus formas corporales y su forma de moverse, permanecían en la lucha, operando un trío de cañones de plasma que permanecían más o menos unidos a los vehículos de asalto lisiados. 2 de las armas, cada una tripulada por un solo guerrero, estaban a 100 metros de distancia del borde, poniéndolas al límite de su alcance efectivo mientras disparaban a través del cañón. El tercer cañón había sido arrastrado hacia un promontorio, 100 metros más cerca de la Whitley, proporcionando a los alienígenas un campo de fuego de 270 grados que incluía a los 4 corredores de montaña. Estaba siendo operado por un artillero y un observador, apoyados por 2 élites armados con rifles de largo alcance. John no podía ver otras fuerzas, vivas o muertas, en ninguna parte de la meseta, pero una rápida inspección del casco de la Whitley reveló por qué nadie había oído disparar las armas de defensa de punto. Las 6 torretas que daban al cañón habían sido destrozadas por algunos proyectiles antimateriales. Las pruebas eran de un rápido pero mortal enfrentamiento entre las fuerzas del Covenant y las de la Whitley, pero John no tenía ni idea de lo que había pasado después de eso. Y no entendía por qué los desechados arriesgaban sus corredores de montaña y sus propias vidas en un duelo de artillería entre 2 cañones. Todo lo que tenían que hacer era retirarse a una distancia segura, y luego masacrar a los élites mientras salían del cañón. Pero, por supuesto, eran solo niños, y ni siquiera eran niños entrenados. Habría sido más sorprendente si hubieran estado usando tácticas sólidas. Azul 4, toma los 2 artilleros en la parte de atrás, ordenó John. Azul 2, elimina el cañón del promontorio. Me aseguraré de que no recibamos ningún disparo de los desechados. Linda y Fred hicieron parpadear los LEDs de estado en verde, que rápidamente cambiaron a ámbar cuando se movieron a sus posiciones. John hizo que la computadora de a bordo asignara el cañón del promontorio como su punto de referencia, no porque tuviera la intención de avanzar hacia él, sino porque quería llevar un registro de su ubicación. Entonces, sabiendo que tenía la mayor distancia que recorrer, John se movió hacia adelante arrastrándose rápidamente, yendo tan rápido como podía con las manos y los codos. Llevaba su rifle de combate en los brazos. 2 veces, cuando la culata cepillaba una planta de hoja, fue arrancado de sus manos cuando la hoja lo envolvía. Simplemente destrozó la planta y sacó el arma, luego se arrastró a un nuevo carril y continuó con más cuidado durante una docena de metros. Los únicos alienígenas con armas capaces de alcanzarlo eran los 2 élites con rifles de haz, y estaba bastante seguro de que estaban demasiado ocupados tratando de atrapar a los desechados para darse cuenta de él. John y sus compañeros estaban a 7 minutos de camino cuando el inconfundible estampido de un llamativo proyectil de plasma sonó desde el abismo. John levantó la cabeza a tiempo para ver una columna de llamas que se elevaba desde el segundo corredor de montaña más lejano. 2 de ellos volaron sobre la parte delantera, sin esperanza de sobrevivir. Y eso podría haber sido una misericordia. El penacho de fuego fue por la explosión de las baterías, y eso significó ácido ardiente en todas partes. El LED de estado de Linda se puso verde. Azul 4, lista para disparar. John se agachó y siguió gateando. Azul 2, continúa avanzando. Normalmente John habría esperado a que todos estuvieran en posición de atacar, pero no quería que ningún otro desechado resultara herido. La atención médica consumía recursos, y ya le faltaba un Spartan porque había dejado a Kelly para que ayudara a Arne y a Oscar. Además, no estaba seguro de cuánto tiempo le quedaba. El último mensaje de Kelly les advertía de que una unidad de élites de fuerzas especiales se acercaba por detrás, y necesitaba tener la situación aquí bajo control antes de que llegara la siguiente oleada. John escuchó 2 veces la explosión del SR siglo 99 de Linda. Su LED parpadeó en verde 3 veces, indicando que el objetivo había caído. Se dejó caer sobre su vientre y frenó su gateo, teniendo más cuidado ahora de no revelar su posición. Si el enemigo fuera bueno, y siempre era inteligente asumir que lo era, los 2 élites con los rifles de haz se habrían dado cuenta en el momento en que Linda disparó que la situación había cambiado. Ahora estarían buscando amenazas reales que eliminar. El SR siglo 99 disparó 3 veces más, y el LED de Linda parpadeó de nuevo en verde. Rara vez fallaba, pero los gradients de temperatura estaban afectando su precisión. Rara vez necesitaba 3 tiros para eliminar un objetivo. John revisó su punto de referencia y vio que señalaba a su izquierda en un ángulo de 45 grados. Era el momento de empezar a cerrar la distancia. Se giró hacia el punto de referencia y continuó arrastrándose. El LED de Fred se puso en verde. Eso lo pondría justo dentro del alcance máximo de 400 metros del M41, es decir, probablemente a unos 370 metros. John no sabía lo cerca que estaba del borde del cañón porque no sabía lo ancho que era el abismo en el punto de ataque. Pero su BR-55 tenía un alcance de 900 metros. Eso era suficiente.
John comprobó que el cañón del rifle de batalla aún estaba libre de polvo, y luego movió el selector automático. Azul 2, ataca cuando estés listos. Pasó un segundo, luego 2, y luego un crujido resonó por el abismo cuando un arma de microondas golpeó algo en el lado del cañón del Covenant. Finalmente, el rugido de 2 cohetes sonó a la izquierda de John. Llevó el BR-55 a su hombro y se levantó, girando en la dirección indicada por su punto de referencia, y encontró su vista bloqueada por una imponente planta de láminas. Abrió fuego de todos modos. La planta de láminas se dobló sobre sí misma, revelando una columna de humo gris grasiento que se elevaba desde el promontorio a través del cañón. El destello azul de un haz de partículas salió de la base de la columna de humo, viajando en dirección a Fred. Mío, dijo John por el canal del equipo. Enlazó su HUD con la mira del BR-55 y giró el cañón hacia la fuente del haz de partículas. Le tomó un par de latidos, pero finalmente vio a un guerrero élite arrodillado en el humo, sujetando su rifle de haz en una sección de chasis rota. John puso el punto de mira bajo en el flanco del alienígena, justo debajo de su codo, y disparó una larga ráfaga. El escudo de energía del alienígena crujió, y el enemigo saltó hacia atrás y giró hacia John, tratando de hacer girar su rifle de haz para contraatacar. Un grave error. John ajustó el centro de la masa y continuó disparando. El élite cayó de espaldas, la armadura se empujó hacia adentro y el arma voló libremente. John no escuchó los informes del SR siglo 99 de Linda hasta que su cargador estuvo vacío. Lo expulsó sin pensarlo y deslizó uno nuevo en el receptor, barriendo ya su mira de un lado a otro del promontorio, buscando en el humo a cualquier élite superviviente. Todos los blancos abatidos, dijo Linda. No hay señales de refuerzos desde la golpe de suerte. ¿Qué tal detrás de nosotros? Mientras John hablaba, se estaba volviendo hacia los desechados y sus corredores de montaña. ¿Alguna señal de los Ambras? Nada todavía, dijo Linda. Yo mantendré la vigilancia. Y mantente fuera de vista, dijo John. Azul 2, lo mismo para ti, pero tienes a los desechados. No dejes que me frían. Ambos LEDs de estado parpadearon en verde. John resistió la tentación de caminar hacia los corredores de montaña. No podía permitirse un paso en falso. Llevaba tiempo enderezarlos, y si Kelly tenía razón, los élite de fuerzas especiales llegarían en menos de una hora. Apuntó su BR-55 al suelo y levantó su mano libre en señal de saludo, y luego puso su emisor de voz al máximo. No soy un alienígena, dijo. Soy humano, y no pretendo hacerles daño. Pero realmente necesitamos hablar. Los corredores de montaña sobrevivientes corrieron hacia él, el que estaba en el centro se aproximaba frontalmente, mientras que los otros dos se separaban para flanquearlo. No es una mala táctica, pero tampoco es muy buena. Los desechados no parecían darse cuenta de que mientras permanecieran sentados en lo alto de sus vehículos, eran blancos fáciles para sus compañeros invisibles. Los corredores se detuvieron a 20 metros, fácilmente dentro del alcance de sus armas de microondas, pero lo suficientemente lejos como para dificultar que John atacara una. Había 2 desechados en cada vehículo, un conductor y un artillero, todos rubios y vestidos con túnicas de color polvo hechas de la misma tela gruesa que Lena y sus compañeros habían estado usando. Parecían estar al final de la adolescencia o a principios de los 20 años, lo que los hacía bastante mayores que los otros desechados que John había visto hasta ahora. Pero estaban tan demacrados y con los ojos hundidos que era difícil estar seguro. El artillero del vehículo de en medio, un hombre de rostro largo con cejas espesas y nariz fina como una cuchilla, se inclinó alrededor del plato de su arma de microondas. ¿Eres humano? Entrecerró los ojos azules. No lo creo. Confía en mí, solo llevo una armadura especial, pero soy humano. Lena y Oscar pueden confirmarlo cuando lleguen. Lena y Oscar, ¿están contigo? Fue la conductora del vehículo a la derecha de John quien hizo esta pregunta. Una mujer de mandíbula cuadrada, mejillas anchas y ojos pálidos, tenía más o menos la misma edad que el artillero del otro vehículo. ¿Alguien más? Arne también, dijo John. Pero no están conmigo. Están con otro de los míos. Por supuesto, dijo el hombre de la nariz de cuchilla. ¿Qué quieres para ellos? A los ojos de John, él y la mujer de ojos verdes parecían tener más o menos la misma edad que los tenientes de los marines recién salidos de la OCS, y probablemente los más viejos de los desechados presentes. Como ellos eran los que hablaban, y todos los demás miraban en silencio expectante, decidió que probablemente eran los 2 capitanes que Lena había mencionado. La computadora de a bordo de la Mjolnir mostró sus nombres como un recordatorio en su HUD. Samson y Russell. No son rehenes, dijo John. Solo necesitamos trabajar juntos. ¿Y Berg y Greta? Preguntó la mujer, Russell. Si trabajamos juntos, también los regresarás. No tenemos a Berg ni a Greta,
dijo John. Lo siento. Creo que probablemente murieron cuando nuestra nave se autodestruyó. Eso fue muy lejos de aquí, donde nos estrellamos. ¿El gran destello?, preguntó Rosell. Así es, dijo John. Un miembro de mi equipo vio a 2 exploradores justo antes de la explosión. Encontramos un trozo de su corredor de montaña después. Rosell asintió y lanzó una mirada de dolor hacia el hombre de nariz de cuchilla, sin duda Samson. Parecían demasiado jóvenes para tener hijos lo suficientemente grandes como para enviarlos en misiones de exploración, y por lo que Lena había dicho, los padres no vivían lo suficiente en Neterop para que sus hijos los recordaran, pero los hijos de los desechados debían venir de alguna parte. Solo podía imaginar que Rosell y Samson eran viejos según los estándares de los náufragos, y los padres de los otros niños ya habían sido arrastrados por el duro ambiente de Neterop. Mientras John esperaba que la noticia de la muerte de sus exploradores se asentara, una línea de designadores desconocido apareció en su detector de movimiento. 9 contactos se acercaban sigilosamente por detrás de él, dispuestos en un cuarto de círculo para poder atacar desde varias direcciones a la vez. Si los contactos hubieran sido alienígenas equipados con armamento avanzado del Covenant, pensó que, en un terreno abierto como la meseta, habrían abierto fuego antes de acercarse al límite de 25 metros de su detector de movimiento. Y si hubieran sido un grupo de personas caminando detrás de él, Fred o Linda le habrían alertado a través del canal del equipo. Así que tenían que ser desechados arrastrándose por los arbustos, tratando de posicionarse para crear una distracción efectiva para los artilleros en los corredores de montaña. John sacudió un pulgar por encima de su hombro hacia los desechados que se acercaban. Ni siquiera lo intenten. Habrá gente que salga lastimada. Para enfatizar su punto, cambió al canal del equipo y dijo, Azul 2, de Ilsun gritó. Un momento después, la voz de Fred gritó, tienen buenos corredores de montaña. Sería una pena que les pasara algo. Los 6 ocupantes de los corredores miraron hacia Fred, y cuando miraron atrás, John tenía su BR-55 en una mano y su M7 en la otra. Las armas apuntaban a 2 vehículos diferentes. John giró su placa hacia la mujer de ojos verdes. Dales que se retiren, Rosell, dijo. No pueden ganar, y no somos sus enemigos. Las cejas de Rosell se levantaron al oír su nombre, luego se volvió hacia el hombre de la nariz de cuchilla y dijo, Samson, creo que no vamos a lograr esto. Escuchemos al hombre. Samson frunció el ceño, y pasando la mirada por delante de John, dijo, bien. Ya oyeron a su capitán. Retrocedan. El rastreador de movimiento de John mostró solo 6 contactos saliendo del área. No se volvió para mirar. Todos ellos, le dijo a Samson. No te lo pediré de nuevo. Háganlo, todos, dijo Rosell. Giró la palma de su mano hacia la cubierta e hizo un rápido movimiento de corte que instantáneamente redujo la tensión en las posturas de sus compañeros, y luego fijó su mirada en John. Parece que estas cosas tienen ojos en la espalda. Su rastreador de movimiento mostró la salida de 6 contactos adicionales, para un total de 12. Eso significaba que había pasado por alto 3 contactos que se acercaban. Lo que a los desechados les faltaba en tácticas, lo compensaban con sigilo. Es un comienzo, dijo John. Ahora, que sus artilleros se alejen de sus armas. Y bajarán sus armas. Claro. John bajó la M7. Todos somos amigos aquí. Si fuéramos amigos, dijo Rosell, podrías decirnos tu nombre. Es John. Rosell pareció dudar. Ese es un nombre extraño para un. ¿Qué dijiste que eres? Un soldado, dijo John. Uno que se está quedando sin paciencia. Rosell palideció, y luego asintió hacia sus compañeros. 2 de los artilleros se alejaron de los platos de microondas, pero Samson se quedó detrás del suyo. John lo miró de frente y lentamente comenzó a bajar el BR-55, y Samson simultáneamente se deslizó lejos de su propia arma. Cuando el rifle de batalla de John finalmente apuntó al suelo, y Samson estaba de pie en la esquina de su corredor frente al plato de microondas, Rosell miró hacia arriba de la colina, hacia Fred. ¿Mejor?, preguntó Rosell. Cuando John asintió, ella inclinó la cabeza hacia Fred. Ya que todos somos amigos aquí, deberías invitarlo a bajar. Tal vez más tarde, dijo John. Primero, hablemos de lo que pasó aquí. ¿De qué hay que hablar?, preguntó Samson. Matamos a un montón de alienígenas. Cuando John se volvió hacia él, Rosell dijo, no deberías tener problemas con eso. Cuando John miró a Rosell, Samson dijo, a menos que sea un alienígena. ¿Eres un alienígena, John?, preguntó Rosell. Ya te lo he dicho, no. John dejó de girar de uno a otro, en vez de eso fijó su placa facial a medio camino entre ellos y miró hacia quienquiera que estuviera hablando por el rabillo del ojo.
Y ustedes no eliminaron a todos esos alienígenas. De acuerdo, dijo Rosell. Tal vez mataste a 6. ¿Y la tripulación de la Beatley? John movió un pulgar hacia la nave de salvamento que estaba detrás de él, eliminó a los otros 19. Las armas de ustedes no tienen el alcance necesario. Samson y Rosell se miraron el uno al otro, luego Rosell suspiró y miró hacia John. No fue culpa nuestra. John esperaba que Samson fuera el siguiente, pero permaneció en silencio y solo parecía expectante. ¿Qué no fue su culpa?, preguntó John. Dímelo tú, dijo Rosell. Parece que sabes mucho. John pensó por un momento, recordando lo que el oficial de comunicaciones de la Beatley había dicho a través del canal de emergencia acerca de no poder detener al grupo de abordaje del Covenant, y luego decidió que tenía una idea bastante clara de lo que había ocurrido. Cuando los alienígenas empezaron a cruzar el cañón, la tripulación de la Beatley salió de la nave. La abandonó, dijo Samson. Y nos movimos para preservarla. Así que estás reclamando derechos de salvamento, preguntó John. Esa es la ley colonial, dijo Rosell. El que lo encuentra se lo queda. No para naves militares, dijo John. ¿Y qué harían con ella de todos modos? Te sorprendería lo que podemos hacer, dijo Rosell. No lo dudo. John se volvió y señaló a la Beatley. Pero eso nunca va a suceder. Ni siquiera si supieran cómo volar una nave estelar. No estés tan seguro de que no, dijo Samson. Nuestros antepasados fueron piratas, lo sé, dijo John. Eso no significa que sepan pilotar una nave estelar, y aunque lo supieran, nunca llegarían al puente. Los ojos de Rosell se entrecerraron. Es una amenaza. No tiene por qué ser así, contestó John. Recuerden lo que les pasó a Berg y a Greta. Las tripulaciones militares no abandonan una nave y la dejan para que el enemigo la capture. ¿Quieres decir? Samson miró hacia la Beatley. El gran destello. John inclinó su casco en dirección a Samson. Ahora lo entiendes. Una trampa explosiva. El color desapareció de la cara de Rosell, y ella se volvió hacia el conductor del tercer corredor. Eva. Lo sé. Eva ya estaba buscando el globo de control del corredor. Espero que no sea demasiado tarde. John miró al corredor que se dirigía hacia la Beatley, y luego miró hacia Rosell y Samson. Siempre hay un truco más en sus bolsas. Cuando salgamos de aquí, ustedes dos deberían postularse para la escuela de candidatos a oficiales, dijo. Serían almirantes de la ONI en poco tiempo. Tanto Rosell como Samson fruncieron el ceño con perplejidad, pero John no lo explicó. El sarcasmo había sido para él y sus compañeros Spartans que escuchaban a través del canal del equipo, así que no le importaba si los dos capitanes de los desechados lo entendían. De hecho, estaba igual de contento de que no lo hicieran, ya que, si lo hubieran hecho, su historia de haber estado abandonados en Neterop durante generaciones se pondría en duda. Después de un momento, Samson dijo, si salimos de aquí. Lo haremos, dijo John. Es una nave militar. A menos que alguien tenga un rollo de cordón de termita de carbono, no van a entrar. Rosell miró a John como si acabara de contar un chiste muy aburrido. No lo entiendes, hombre alto. No puedes abrir una escotilla reforzada con 3 cerraduras desde afuera. No es necesario, dijo Samson. Están subiendo por una boquilla de empuje hacia la cámara toroidal. Habrá una escotilla de servicio con un desbloqueo de emergencia interno. Un viejo truco pirata, explicó Rosell. Nuestros ancestros nos dejaron cientos en nuestras máquinas de aprendizaje. Oh. John miró hacia la Beatley, preguntándose cuánto tiempo tenían antes de que un desechado se escapara de la sección de ingeniería y tratara de abrir una escotilla con trampa. ¿Cuánto tiempo hace que empezaron? No mucho, dijo Samson. Tuvimos que esperar hasta que los alienígenas se fueran también. John estaba empezando a sentirse retrasado con la información. Se fueron. ¿A dónde se fueron? Tras los humanos, dijo Rosell. Al principio pensamos que tendríamos que subir a bordo y matar a los alienígenas mientras dormían. Pero solo tenían hambre. Ahora John se sentía realmente confundido. ¿Hambre? Sí, dijo Samson. ¿Por qué más irían tras la tripulación? Tal vez tenían miedo del gran destello, dijo Rosell. Y ningún alienígena sabría escalar la boquilla de empuje, así que podrían haber querido a alguien que supiera cómo abrir la escotilla sin volar todo. Había problemas con cualquiera de las dos posibilidades, pero ambas, honestamente, sonaban más razonables que cualquier otra cosa que se le ocurriera a John. Había oído las sórdidas historias de los Jackals del Covenant comiendo víctimas humanas, por lo que la sugerencia de Samson no era del todo improbable, incluso si John no había visto a ningún Jackal aquí en Neterop hasta ese momento. La idea de Rosell tampoco era una locura.
El comandante enemigo podría haber anticipado fácilmente el uso de trampas explosivas, dado el hábito del UNSC de usar dispositivos de autodestrucción para convertir las embarcaciones condenadas en armas devastadoras. Pero no tenía sentido dejar a la Beatle prácticamente desprotegida, y luego tomar el 90% de la fuerza del Covenant para capturar un puñado de humanos para poder abrir las escotillas con seguridad, no cuando tenía que saber que había un pelotón entero de marines en camino para capturar su nave. Y ahí estaba John otra vez, asumiendo que el comandante enemigo pensaba como un humano. Agitó la cabeza, frustrado consigo mismo, y se giró para encontrar al tercer corredor en su camino de regreso de la Beatle. Había 4 cabezas sobresaliendo detrás del conductor y del artillero. Evidentemente, esta Eva había sido capaz de recuperar al equipo de abordaje antes de que alguien entrara en la cámara toroidal. Azul 4, mantente pendiente de esos hambras que se supone que están en nuestra retaguardia, dijo John en el canal del equipo. Azul 2, baja y únete a nosotros. ¿Nosotros?, preguntó Fred. Parece que los desechados se están preparando para irse. John se volvió para ver a los corredores de Rossell y Samson agachados, mientras que los jóvenes desechados usaban las piernas para subir a los compartimentos de pasajeros. ¿Van a alguna parte? ¿Es eso un problema?, preguntó Rossell, demasiado inocentemente. Solo si van para allá. John señaló a través de la meseta hacia la golpe de suerte. No queremos ningún fuego amigo. Contigo, todo es una amenaza, dijo Samson. Me estoy cansando de ello. No es una amenaza. En silencio, añadió John, a menos que sea necesario. Solo pensé que deberíamos hablar de conseguirles un aventón fuera de este planeta. ¿A cambio de qué?, preguntó Samson. ¿Qué tal si no se entrometen?, dijo John. Mira, esto no es complicado. Nadie quiere verlos abandonados aquí por otras 5 generaciones. Les ofrezco una salida. Todo lo que tienen que hacer es estar aquí cuando sea el momento de la partida. ¡Qué generoso! Rossell miró a Samson. Casi suena demasiado bueno para ser verdad. Casi, dijo Samson. El UNSC siempre ha sido muy generoso con su ayuda. Todo lo que les costó a nuestros antepasados fue su libertad. Pensé que sus antepasados eran piratas. Piratas, separatistas. Rossell se encogió de hombros. No son lo mismo para el UNSC. En realidad, no, dijo John. Y especialmente no cuando se trata del Covenant. Estamos todos juntos en esta lucha. A nuestros antepasados les resultaría muy difícil de creer, dijo Rossell. Asintió hacia Samson, y ambos corredores, que ahora estaban llenos de desechados que iban desde niños pequeños que John no había visto antes, un compañero mayor que probablemente los había escondido en los arbustos, hasta adultos jóvenes, se levantaron a sus piernas. Pero tendremos eso en mente una vez que estemos fuera del planeta. John se obligó a mantener su BR-55 apuntando al suelo. Consciente ahora de su herencia separatista, sabía que no iba a ganarse su confianza tratando de intimidarlos, y si no se ganaba su confianza, probablemente esto terminaría muy mal. Ustedes son gente inteligente, dijo John. Así que piensen en eso. Aunque los dejara tomar la nave alienígena. ¿Por qué no lo harías?, preguntó Rossell. Pensé que todos estábamos del mismo lado. Lo estamos, gruñó John. Pero nunca conseguirán que esa nave despegue del suelo. No tienen tiempo. Ahí estás otra vez con tus amenazas, dijo Samson. Siempre es lo mismo con el UNSC. No es una amenaza, dijo John. Realmente no puedo permitirles tener esa nave, pero ese no es el problema. Son los alienígenas. Pero matamos a todos los alienígenas, dijo Samson. No habían sido los desechados los que los eliminaron, pero John lo dejó pasar. Miró hacia atrás, hacia la colina, y encontró a Fred descendiendo al descubierto, con su rifle de combate apuntando al suelo, pero listo para levantar el cañón en el momento en que se le avisara. John miró a Samson. Viene otro grupo de alienígenas, dijo. Estarán aquí en menos de una hora, quizá antes. La frente de Rossell se arrugó. ¿Qué es una hora? John tuvo que pensar por un momento, tratando de averiguar una medida de tiempo que los desechados entendieran, y finalmente se topó con algo que todos los humanos tenían en común. Hizo que su computadora de a bordo mostrara la frecuencia respiratoria de una persona promedio y la multiplicara por una hora. Respiras como 900 veces en una hora. John hizo que su HUD hiciera una cuenta regresiva de 15 segundos, y cuando llegó a 0, dijo, acabas de tomar 4 respiraciones. Así que, no pronto, dijo Samson. No es mucho tampoco, dijo John. ¿Crees que puedes reparar una nave espacial alienígena en 900 respiraciones? Y aprender a volarla, sin ninguna ayuda de las máquinas de aprendizaje de tus antepasados. Samson miró a Rossell,
que parecía preocupada. ¿Cómo sabemos que dices la verdad?, preguntó. Lo sabrás en 900 respiraciones, dijo John. Fred llegó y tomó una posición en el flanco derecho de los desechados, a unos 10 metros del corredor de Samson, y luego giró para poder ver la cresta de la colina detrás de ellos. Confía en mí todo ese tiempo, y el UNESC trasladará a los desechados a cualquier mundo que les guste, incluso a uno de insurreccionistas. Tentador. Pero nuestros antepasados aprendieron de la manera difícil que las promesas del UNESC siempre son solo eso. Samson continuó mirando a Rosell. ¿Y si no hay más alienígenas? ¿Y si solo está tratando de retrasarnos? No lo hago, dijo John. Señaló al corredor de Samson. Pero a menos que esas cosas puedan volar, no nos ganarán en el cañón de todos modos. Y entonces serán los que queden atrás cuando vengan los alienígenas. Rosell tragó con fuerza y luego se volvió hacia Samson. 900 respiraciones no es tanto tiempo. Tal vez podamos confiar en ellos. Decisión inteligente. Me alegra que hayamos podido llegar a un acuerdo, dijo John. Se dio la vuelta y escudriñó la cordillera por un momento, luego vio una boca de cañón protegida a 1 kilómetro de distancia. Se abría en las montañas justo antes de que la meseta se hundiera en un cuenco y cayera en la cuenca de espejismo. Señaló hacia la boca del cañón. Deberían estar a salvo allí, siempre y cuando estén fuera de la vista cuando lleguen los alienígenas. ¿Y vamos a quedarnos aquí para luchar contra ellos?, preguntó Fred, también en el emisor de voz. Había una pizca de preocupación en el tono de Fred, y John sabía por qué. El equipo azul tenía una misión que cumplir, una que no tenía nada que ver con proteger a un grupo de niños náufragos. Negativo, dijo John. Si el complemento de la golpe de suerte estaba ocupado persiguiendo a la tripulación de la Beatley, entonces la fragata del Covenant tenía que estar casi vacía, y sería una negligencia del deber no aprovecharse de la situación antes de que un pelotón de élites de fuerzas especiales llegara para arruinar la oportunidad. Vamos a abordar la golpe de suerte. Eso tiene sentido. Todavía había un hilo de preocupación en la voz de Fred. ¿Qué va a hacer el resto del equipo? Retener al Covenant mientras tanto. John asintió. Fred estaba teniendo cuidado de ocultar sus verdaderos números, pero claramente pensaba que a John le faltaba algo, y tenía un hábito irritante de tener razón en esas cosas. ¿Tienes una idea mejor? No realmente, dijo Fred. Pero me pregunto quién dirigirá a la Beatley si dejamos que los alienígenas maten a su tripulación. Quiero decir, no sé cómo operar una nave de salvamento. ¿Y tú? John dejó caer su barbilla. Había cometido inadvertidamente un error estratégico, había estirado demasiado al equipo azul al dejar a Kelly con Lena y los otros desechados heridos, y ahora no tenía el personal necesario para hacer el trabajo. Si enviaba a Fred a salvar a la tripulación de la Beatley, y dejaba a Linda para que vigilara la nave del UNESC, entonces John tendría que capturar una fragata alienígena de diseño desconocido sin ningún apoyo, e incluso para un Spartan, incluso subir a un barco con una tripulación mínima, era una receta para el fracaso. Si enviara a Linda a salvar a la tripulación de la Beatley mientras él y Fred tomaban la golpe de suerte, entonces estaría permitiendo que un pelotón de fuerzas especiales enemigas tomara el control de la nave de salvamento. Podrían ser lo suficientemente inteligentes para evitar abordar hasta que desarmaran las trampas explosivas, pero si no lo fueran, significaría el fracaso de la misión. Incluso si John y Fred pudieran averiguar cómo volar una nave del Covenant, tendrían que averiguar cómo repararla primero, y si la fragata pudiera ser reparada, no estaría posada en una meseta en Neterope esperando a ser capturada. E incluso si el pelotón de fuerzas especiales alienígenas resistiera la tentación de abordar la Beatley y no activara el mecanismo de autodestrucción, el equipo azul tendría que eliminarlos para recuperar el control de la nave y capturar la golpe de suerte. Esa no era una gran opción, pero al menos era factible. Especialmente con Kelly viniendo detrás del pelotón de fuerzas especiales. El ataque de un Spartan desde ese ángulo podría causar mucho daño. Nuevo plan, le dijo John a Samson. Quiero que tomes a Linda y vayas tras la tripulación de la Beatley. ¿Quién es Linda?, preguntó Rosell. John cambió al canal del equipo y se volvió hacia la cima de la colina. Azul 4, muéstrate y acércate. Linda se levantó de los arbustos de cristal y comenzó a descender la colina corriendo. La boca de Rosell se abrió, y Samson comenzó a explorar la ladera sospechosamente. ¿Cuántos más de ustedes se esconden ahí arriba?, preguntó Samson. Te sorprenderías, dijo Fred. Confía en mí. Linda puede necesitar su apoyo cuando hagan contacto con el enemigo. John quería evitar discutir sus verdaderos números. Tenía la sensación de que los desechados serían mucho más cooperativos si pensaban que había docenas de Spartans escondidos en algún lugar de los arbustos. Así que armaremos a tus mejores luchadores con lo que podamos recuperar del campo de batalla. Claro, dijo Samson.
¿Qué obtenemos? Te lo dije, dijo John. Traslado a cualquier mundo que quieran. Eso era para mantenernos fuera del camino, dijo Rosell. Ahora nos estás pidiendo que. Ella frunció el ceño y miró hacia Samson. Los apoyemos, dijo Samson. Volvió a mirar a John. El apoyo suena peligroso. No más peligroso de lo que ya han estado haciendo. A John no le importaba que se aprovecharan de la situación para negociar un mejor trato, solo que no sabía lo que querían. Y no tan peligroso como perder el tiempo que no tenemos. ¿Pero qué es lo que quieres? Preguntó Fred. ¿Qué tal un nuevo y bonito transporte de carga rápido, y una formación adecuada para operarlo? Los ojos de los desechados se abrieron de par en par, y John estaba bastante seguro de que, dentro de su casco, su propia expresión era igual de sorprendida. Los cargueros rápidos eran diseños de transporte civil duraderos, lo suficientemente rápidos para evitar ser presa fácil, pero demasiado armados y blindados para ser convertidos en naves de asalto por sí mismos. En general, era una sugerencia perfecta. Pero Samson y Rosell eran negociadores muy duros. Rápidamente disfrazaron su deleite de decepción, luego se miraron unos a otros y simultáneamente agitaron la cabeza. De ninguna manera, dijo Rosell. Queremos un Sarfin. Fred silbó a través de su altavoz. Un Sarfin es un gran pedido. Era un gran pedido, aunque probablemente no por las razones que Samson y Rosell creían. Un siglo antes, las corbetas Sarfin habían sido tan populares entre los piratas como lo eran entre los servicios de escolta comercial que las utilizaban para proteger los convoys de suministros coloniales. Pero según los estándares modernos, las naves compactas eran lentas, estaban desarmadas y rara vez se utilizaban incluso para patrullas aduaneras planetarias. Cuando Rosell y Samson permanecieron en silencio y parecieron expectantes, la voz de Fred se escuchó por el canal del equipo. Solo suspira y di que sí, dijo. Encontraremos uno en alguna parte. John suspiró. Son buenos negociadores, dijo. Pero, está bien. Si nos ayudan a sacar esa nave de Neterop, les conseguiremos un Sarfin. Rosell parecía feliz, pero con sospecha. No necesitas preguntarle a un capitán. Puedes hacer un negocio así por tu cuenta. Por supuesto que puede, dijo Fred. Es un jefe maestro. En nuestro equipo, eso es incluso mejor que un capitán. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.